El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es lo único que salva al ser humano de su destino al infierno, al juicio ante el gran trono blanco y al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y para creer en el Evangelio, primero hay que entenderlo. Si uno no entiende en qué consiste el Evangelio, no puede creerlo. Y resulta que para ser salvo de esta condición espantosa hay que creer en el Evangelio. Vamos a explicar en qué consiste el Evangelio. El Evangelio se funda sobre dos principios. El primero es el principio de la expiación. Y el segundo principio es el principio de que en justicia nadie paga dos veces por el mismo delito. Todo ser humano infringe la ley de Dios cuando comete un pecado. Por ejemplo, en justicia, en el presente, cualquier persona que comete una infracción a la ley debe ser sancionado. Y todo eso está tabulado. Tal infracción merece tal sanción, tal castigo, tal condena. Y para eso están los tribunales de justicia, etc. Pues bien, resulta que la infracción a la ley de Dios solamente es pagada con la muerte. Y esto es terrible. O sea, no hay nada que nosotros podamos hacer porque es vida por vida. Eso es la muerte. La expiación es el mecanismo que el Señor nos hizo conocer cuando en el Antiguo Testamento el Señor se tomó un pueblo para explicarnos, como ejemplo, el pueblo de Israel, su pueblo terrenal, le pidió a él, al pueblo, que obedeciera las leyes. Dios le entregó leyes al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel empezase a entender que tenía algo interno cada ser humano, que es una imposibilidad de poder obedecer los mandamientos legales de Dios. Es decir, en el monte Sinaí, Dios, a través de Moisés, le entregó a los judíos las leyes de Dios. Sabemos nosotros por Romanos 3, versículo 20, que ya que por las obras de la ley, dice ahí, ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, Dios dio la ley al ser humano para que el ser humano se entendiese que es pecador, que su naturaleza es pecaminosa, que su naturaleza no le permite obedecer los mandamientos de Dios. Y ahora, el ser humano leyendo la Biblia entiende que el pecado es gravísimo. Solo cuando uno lee la Biblia se da cuenta cuán grave y mortal es el pecado. Es una infracción a la ley de Dios. Y se paga con la muerte. Vida por vida, dice el Antiguo Testamento. Vida por vida. Ahora, Dios, aparte de darle las leyes a su pueblo de Israel, le dice que construya un tabernáculo, un lugar de reunión. El tabernáculo estaba dividido en dos secciones, el lugar santo y el lugar santísimo. Y una vez al año, el sumo sacerdote debía entrar al lugar santo con la sangre de la víctima de la expiación, una víctima inocente. Un animalito inocente debía ser macho de un año sin defecto, porque todo esto era figura de Cristo, querido amigo. Y los judíos mataban a la víctima inocente, su sangre era vertida en un pocillo y el sumo sacerdote entraba con la sangre de la expiación, la sangre de la víctima, que no tenía por qué haber muerto, entraba con la sangre de la víctima, que era la sangre de la expiación, al lugar santo. Y luego, velo adentro. Había unos velos que separaban al lugar santo del santísimo. Entraba al lugar santísimo, donde estaba la Shekinah, la presencia de Dios. Allí estaba el arca de la alianza, el arca del pacto, labrada a martillo, de oro sólido, el propiciatorio de oro sólido. Y los dos querubines de gloria, esculpidos a martillo, de oro sólido, mirando los dos querubines fijamente al propiciatorio. Sus ojos miraban fijamente al propiciatorio, con sus alas extendidas cubriendo sus rostros, mirando fijamente al propiciatorio, como queriendo decir que no había ninguna otra forma de expiar los pecados del pueblo, sino por el derramamiento de una sangre de una víctima inocente y sin mancha. Figura de Cristo. Cuando el sumo sacerdote rociaba 7 veces sobre el propiciatorio, todos los pecados del pueblo de Israel eran expiados. Ese es el día de la expiación, el Yom Kippur. Todo esto es símbolo de lo que es el Evangelio.
Todas las cosas escritas antes para nuestra edificación han sido escritas. Todo lo concerniente con el pueblo de Israel es símbolo de la iglesia. El pueblo de Israel esclavo en Egipto es símbolo de la iglesia en este mundo. El dueño de Egipto, que era Faraón, es símbolo de Satanás. El éxodo del pueblo de Israel a la tierra prometida es símbolo de la iglesia yendo al cielo. Todas las cosas habladas en el Antiguo Testamento para nuestra enseñanza han sido hechas. Han sido compartidas en la Biblia, explicadas en la Biblia. Ahora, ¿en qué consiste el Evangelio? En el cual todo ser humano debe creer, debe depositar su fe para pasar de muerte a vida, para ser salvo de este espantoso destino. Consiste en creer que Cristo es nuestra expiación, en la víctima inocente de Jehová Dios. Cuando el Señor Jesucristo, Dios mismo, Dios hecho hombre, vino a la tierra, vino voluntariamente a poner su vida allí, en la cruz del Calvario. Entre paréntesis, la expiación es posible desarrollarla a través de una persona inocente, vida por vida. Es decir, si tú, que estás condenado a la muerte porque has pecado, como todo ser humano en este mundo, como yo también, si hubiera alguien que pudiera ponerse por ti y cumplir la expiación por ti, es decir, eliminar todos tus pecados, siendo todos tus pecados cargados en esa persona podría salvarte a ti, podría generar la expiación de todos tus pecados. La expiación significa la eliminación, la conmutación, el borrar todos los pecados. Pero resulta que la víctima tiene que ser sin mancha, sin defecto, santo e inocente. Es decir, no se puede. Tiene que ser alguien, primero, que quiera morir por ti, que te ame con todas sus fuerzas, que te ame a tal punto de querer ponerse en tu lugar, ponerse por ti y recibir él todos tus pecados y ser ejecutoriado por todos tus pecados, porque es vida por vida. Para que muera él en lugar de ti, tendría que ser alguien así. Pero no existe, no hay nada, ni nadie que lo pueda hacer. Pero oímos las palabras de Dios revelándose en el Antiguo Testamento. En el libro del profeta Isaías capítulo 43, versículos 11 y 12. Yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Son preciosas las palabras del Señor. Isaías 43, versículos 11 y 12. ¿Quién estaba en la cruz del Calvario? Yo Jehová Dios. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. 2 Corintios 5, 19. Era Dios, amigo, amiga, era Dios. Yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, Cristo Jesús anunció el precioso evangelio en las tierras de Israel hace 2000 años atrás. Y salvé, Cristo Jesús salvó en la cruz, poniéndose Él en lugar tuyo, recibiendo todos tus pecados y siendo todos tus pecados ejecutoriados en el cuerpo de Cristo. E hice oír, Cristo Jesús hizo oír a los muertos. El Señor Jesucristo, hablando de sí mismo, en relación de los muertos espirituales, los cuales son todos los seres humanos en la tierra, dijo en Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los muertos que la oyeren vivirán. Juan 5:25. Los muertos deben creer en el Evangelio. Cristo dice, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Ahora, todo muerto puede oír la voz del Hijo de Dios. De hecho, tú la estás oyendo ahora. Yo te estoy predicando las palabras textuales de Cristo. Y ahora, es libre albedrío. El ser humano debe escoger oír o no oír la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Eso es arte y parte del muerto espiritual. El muerto espiritual elige rechazar o elige creer, aceptar. No oír o oír. Ahora, el Señor Jesucristo, poniéndose en la cruz, dice en los evangelios que desde la hora sexta, 12 del día, hasta la hora novena, 3 de la tarde, hubo tinieblas en toda la tierra. Allí fueron cargados los pecados de toda la raza humana. Todos, Todos y cada uno de los pecados de la raza humana. Los tuyos, los míos, los de todos. Y al final de la hora novena, cuando ya fueron cargados todos los pecados, aquí se estaba generando la expiación. Ojo con esto. El Señor cerca de la hora novena exclamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir en castellano, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
separación. Muerte es separación. La muerte primera es la separación del alma del cuerpo. La muerte segunda es la muerte eterna, la separación eterna del alma humana para con Dios. Aquí ocurrió la muerte de Dios. Sí, suena blasfemo, suena a los religiosos van a rajar vestidura. Aquí Dios murió por ti. Fue Dios el que murió por ti. Dios Padre se separó de Dios Hijo. La comunión se rompió en la cruz. Cristo siempre lo dijo. Se lo dijo a Felipe. Cuando Felipe le preguntó, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo le dijo, Felipe, tantas veces he estado con vosotros y no habéis visto al Padre. El que ha visto a mí, me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Yo y el Padre uno somos, dijo el Señor. Pero esto se rompió en la cruz. Cristo Jesús murió espiritualmente. En él se cumplió esta ley. El alma que pecare, esa morirá. Cristo no debió haber muerto. Él es santo y sin mancha. Él es la víctima inocente de Jehová. ¿Sabes por qué Cristo murió? Sin que nunca hayas cometido ningún solo pecado, porque todos tus pecados, los míos, los tuyos, de toda alma humana en este mundo, fueron cargados en Cristo. Y cuando Dios Padre vio los pecados tuyos y los míos en Cristo, ejecutorió esta ley en Cristo. El alma que pecare, esa morirá. Y se cumplió la ley en Cristo y Él murió. Aquí se generó la expiación. El borrar todos los pecados de la raza humana, el perdón total de todos los pecados, la eliminación completa de todos los pecados de la raza humana. Por eso que Cristo, antes de morir físicamente, ya Cristo había muerto espiritualmente al separarse del Padre. Dios Padre se separó de su Hijo. Dios Hijo se separó de su Padre aquí. Y antes el Señor de morir físicamente gritó a gran voz, ¡consumado es! Que quiere decir, lista está la salvación. Ha sido hecha la salvación de toda la raza humana. Nadie ahora puede ir al infierno. Todos pueden ser salvos porque yo pagué por todos los pecados tuyos y míos. Eso dijo el Señor cuando a gran voz exclamó, consumado es. Cristo hizo la expiación y ahora, legalmente, en obediencia a la legalidad, en justicia, como nadie puede pagar dos veces por el mismo delito, en justicia, toda persona que cree en el Evangelio, que cree en la obra expiatoria que hizo Cristo Jesús en la cruz, es salvo, pasa de muerte a vida. La ley que dice el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, Ezequiel 18:20, o la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, no puede ser aplicable en la persona que ha creído en el Evangelio. ¿Por qué? Porque en justicia nadie puede pagar dos veces o debe pagar dos veces por el mismo delito. Y Cristo es justicia, Cristo obedece a la ley. La salvación, el Evangelio es un acto judicial. Judicial. El condenado ha sido condenado porque ha pecado contra Dios y debe ser condenado con la muerte. La paga del pecado es muerte. Pero en justicia, como nadie puede pagar dos veces por el mismo delito y Cristo pagó tus delitos haciendo la expiación en la cruz, entonces tú quedas exento de recibir la paga por tus pecados, porque la paga de tus pecados ya fue hecha. La ley ya fue satisfecha en la muerte de Cristo en la cruz. Te amó tanto Dios, tanto fue el amor por ti, que Dios mismo se puso en la cruz para darte salvación a ti y a mí. Esto es el Evangelio. Cuando tú crees en el Evangelio, pasas de muerte a vida. Dios se reveló en el libro del profeta Isaías. Él salvó, Él anunció, Él hizo oír. Su Hijo pagó por todos tus pecados. Y ahora, toda ley de Dios que se cae sobre los pecadores no puede ser infringida en ti, porque tú estás exento si crees en el Evangelio. Tú has creído que Cristo cargó todos tus pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Que Dios cargó en Él, Jehová Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Tú habrás creído la preciosa palabra de Dios, su maravilloso amor desplegado por ti en la persona de su Hijo, poniéndose Él en vez de ti, para Él satisfacer esta ley maldita, espantosa. El alma que pecare esa morirá. El alma de Cristo murió por ti. Él llevó todos tus pecados en su cuerpo sobre el madero, y los míos también, por cierto. Y en Él fue satisfecha la ley. Fue satisfecha la ley. ¿Ya? En justicia, tú no puedes pagar dos veces por el mismo delito. Todos tus delitos fueron ejecutoriados en Cristo. ¿De qué delitos puedes ser sentenciado tú? Entonces, amigo, tú, ahora que has entendido el Evangelio, créelo. Dile a Dios Padre, gracias Señor por haber enviado a tu Hijo para morir por mí en la cruz.
Me reconozco un pecador, que pecaré hasta que me muera, porque mi naturaleza es la que genera todos los pecados, infrinjo todos los días tus mandamientos, peco todos los días. Mas yo sé que tú enviaste a tu Hijo para Él expiar todos mis pecados. Él murió por mí, en Él fueron cargados mis pecados y en Él fueron ejecutoriados. Por creer en el Evangelio tú pasas de muerte a vida. Eres salvo, vas al cielo, eres librado de este destino. Gracias, Señor, le dices tú, porque ahora yo sé que voy a la vida eterna. Me has salvado en Cristo Jesús. Ya no voy a este lugar. Dios te bendiga.